Hasta ahora hemos visto cómo los tipos legales describen la imagen del delito, pero hay que hacer una precisión. El tipo legal, los tipos legales en su conjunto, lo que describen es la figura del delito ya perfecto, del delito ya consumado. Es decir, el legislador describe un comportamiento que lesiona o pone en peligro un determinado bien jurídico, pero cuando uno habla de lesión o puesta en peligro del bien jurídico, uno está pensando ya en un hecho acabado, en un hecho que no requiere más nada para que proceda, o sea, que no se requiere hacer más nada para que proceda el castigo penal en su contra, para que haya la reacción penal en su contra. Entonces, la imagen, repito, la regla general es que la imagen de los delitos es la imagen del delito consumado, del delito perfecto. Pero ¿qué pasa? Que cuando una persona trata de cometer un delito, eso en principio no estaría entonces abarcado en los tipos legales, no estaría comprendido por la prohibición, por la norma que prohíbe el comportamiento. Es decir, los tipos legales pareciera pues prohibir únicamente la conducta consumada, la conducta perfecta, es decir, el hecho ya en todos y cada uno de sus elementos. El delito entendido como que lesionó, o sea, el hecho, perdón, entendido como que lesionó ya el bien jurídico o puso en peligro el bien jurídico de la manera que había decidido prohibirlo el legislador. Entonces, cuando una persona intenta por ejemplo, matar, robar, violar. Entonces, esa conducta, por lo menos en principio, no se amoldaría a lo que dice el tipo legal. Fíjense, el artículo 405 dice el que dé muerte a una persona, pero no dice el que trate de dar muerte. Y claro, si los tipos legales deben interpretarse estrictamente, uno no podría interpretar, bueno, pero es que si se castiga lo más, se castiga lo menos. No, ¿por qué? Porque es decir, el tipo legal tiene que entenderse, bueno, en virtud del principio de la legalidad de los delitos de las penas, debe entenderse en forma estricta. Y entonces, claro, si ahí lo que se prohíbe, lo que se castiga es dar muerte, el intentar dar muerte no estaría comprendido por la prohibición y por lo menos en principio habría que decir, bueno, este hecho entonces tendrá que quedar impune. Por esa razón, o sea, para evitar la impunidad, se crean en la parte general unas normas, unas regulaciones que, que permiten extender el ámbito de aplicación del tipo legal a conductas anteriores al momento consumativo, al momento en que el delito es perfecto, en el momento en que se realizan todos y cada uno de los elementos típicos. Esas normas, algunos lo llaman dispositivos amplificadores de la tipicidad, es decir, porque extienden la tipicidad, amplifican la tipicidad a momentos anteriores a la consumación. Entonces, claro, en la parte general, entonces estaría la descripción, la imagen de la tentativa de delito, del tratar de cometer un delito, pero esa imagen sería aplicable a cualquier tipo legal, claro, ¿cómo? Bueno, en conjunto, esa norma de la parte general, en conjunto, en unión con el tipo legal respectivo de que se trate. En el caso concreto estamos hablando del homicidio, entonces, por ejemplo, para poder tipificar, para poder decir que se amolda la conducta del que trata de matar al tipo legal de homicidio, entonces habría no solamente que tomar el tipo legal de homicidio, sino también tomar el artículo 80 del Código Penal, que en el artículo 80 se describe la tentativa de delito, así como también el delito frustrado, que el delito frustrado, ya lo adelanto, es también una forma de tentativa. Entonces, cuando uno habla de tentativa, uno está hablando de la extensión de la tipicidad, es decir, estamos hablando de normas, de regulaciones que se encuentran en la parte general del código, en el libro primero, y que permiten extender el tipo legal, la aplicación de un tipo de la parte especial del libro segundo de las leyes especiales a momentos anteriores al perfeccionamiento, a la consumación, a la lesión o a la puesta en peligro descrita en el tipo legal del bien jurídico. Entonces, por eso cuando uno habla de la tipicidad, necesariamente ha de aludir al tema
de la tentativa, o sea, de la tentativa, porque la tentativa no está tipificada expresamente por regla general en los tipos de la parte especial. Algunas veces el legislador describe la tentativa de determinados hechos punibles y los considera, esa tentativa la considera ya delito consumado, pero eso ya es otra clase de hechos punibles, que son generalmente delitos de peligro abstracto. La regla general es que los tipos de la parte especial describan la figura del delito consumado y para poder castigar la tentativa haya que acudir a los dispositivos o a la regla de extensión de la tipicidad. Algunos hablan de extensión de la pena, que se señala en el artículo 80 y el artículo 82 del Código Penal. En el 80 está la definición de lo que es la tentativa y de lo que es también el delito frustrado, y en el 82 se encuentra la pena aplicable. En el 81, como lo veremos, está regulado lo que se llama el desistimiento de la tentativa. Si fuéramos a definir a la tentativa, yo les diría que simplemente la tentativa es intentar cometer un hecho punible y no lograrlo, no conseguirlo, en razón de motivos, de circunstancias independientes de la voluntad de uno mismo. Es decir, habrá tentativa cuando usted trate de cometer un delito y no lo puede hacer, y no lo puede conseguir. ¿Por qué? Bueno, porque una persona se interpuso, porque usted tuvo mala suerte, entre comillas mala suerte, y no sé, no le salió el disparo de la pistola, o falló el disparo, es decir, cualquiera puede ser la razón, el motivo, la circunstancia, pero tiene que ser independiente de usted para que no se consuma el delito. Si eso ocurre, estaremos en presencia de una tentativa. La tentativa se rige pues por el principio de que cuando para el castigo se va a castigar en la medida que usted haya hecho más. Si usted trata, o sea, no es lo mismo que yo apenas trate, no sé, intente, ¿no? Me acerque a la víctima con la pistola en la mano para dispararle, que yo le haya disparado. O sea, es distinto. Entonces, en la medida que usted más se acerque a la consumación del delito, mayor va a ser el castigo de la tentativa. Entonces, la tentativa, insisto, bueno, para dar una definición muy amplia, es pura y simplemente tratar de ejecutar un hecho punible, y eso lo describe la ley expresamente en la parte general para complementar de esa manera a la parte especial. Algo muy importante en la tentativa es que desde el punto de vista subjetivo, la persona siempre debe tener el dolo, la intención de ejecutar el hecho, de consumar el delito, de tratar de consumar el delito. Hay quienes dicen, bueno, no es que no tiene que ser la intención de consumarlo, sino puede ser también simplemente la intención de empezar a ejecutarlo. Pero sea una u otra, lo importante es que el autor realice el hecho con intención, realice el hecho con representación, intención de aquello que quiere materializar, esto independientemente de los pormenores que uno puede hacer desde el punto de vista de qué exactamente se requiere en cuanto al concepto de dolo en la tentativa, a diferencia del delito consumado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, bueno, hay a quienes consideran que el dolo de la tentativa es el mismo dolo del delito consumado. Otros entendemos, bueno, que el dolo de la tentativa no es el mismo dolo del delito consumado, sino que es un dolo, podríamos decir, de menor grado. Pero de menor grado, ¿por qué? Porque el autor lo que se representa es comenzar a ejecutar el hecho. Solamente llegado un momento de la tentativa es que sería el mismo dolo del delito consumado, el mismo dolo de la tentativa. Pero eso, bueno, eso lo vamos a ver un poco más adelante cuando hablemos del tipo subjetivo de la tentativa de delito. Lo que nos interesa a nosotros es simplemente definirla, ¿no? La tentativa es tratar de ejecutar, tratar de cometer un hecho punible y no lograrlo, no conseguirlo en virtud de una circunstancia independiente de la voluntad. Ahora, la tentativa admite grados y dependiendo de esos grados, bueno, mayor va a ser la sanción. Como le dije, la tentativa se rige por el principio de que se va a castigar con mayor severidad en la medida que el autor se haya acercado más a la consumación del delito. Mientras usted hace más se le castiga en materia de tentativa. Por esa razón, bueno, la doctrina distingue la llamada tentativa inacabada de la tentativa acabada. En la tentativa inacabada es cuando el autor apenas comienza
a ejecutar el hecho. Esta noción de comenzar a ejecutar es bastante compleja, ya como lo veremos también en su momento. Es decir, en la tentativa inacabada el autor comienza a ejecutar el hecho, mientras que en la tentativa acabada el autor habría realizado la acción, habría realizado el hecho globalmente, pero no se habría producido el resultado. En cambio, la tentativa inacabada, el autor habría comenzado a ejecutar, pero no podría haber hecho toda la acción, no pudo haber cometido toda la acción, no la cometió, porque también se atravesó una circunstancia independiente de su voluntad, lo cual evidentemente le impidió seguir adelante en la comisión de un delito. Ustedes me preguntarán, bueno, profesor, ¿y qué pasa si el autor, es decir, la causa que impide la consumación o que impide que él siga adelante fue él mismo? Por ejemplo, que él haya decidido no seguir adelante. Si yo no sigo adelante, yo comienzo a ejecutar un hecho punible y no sigo adelante porque no quiero seguir, eso es tentativa. Fíjese, inicialmente es tentativa, pero en estos casos se excluye, cuando ocurre eso que me están diciendo, o que yo hipotéticamente estoy señalando, cuando ocurre eso, no habría, es decir, no habría punibilidad, no se castiga el hecho. O sea, la tentativa se mantiene, pero no se castiga, y eso está regulado expresamente en el artículo 81, que es el desistimiento, donde se consagra el desistimiento de la tentativa. El desistimiento de la tentativa, tal como lo vamos a ver en su momento, es una excusa absolutoria, exime de responsabilidad penal cuando usted voluntariamente, eso sí, tiene que ser voluntario, cuando usted voluntariamente decide no seguir adelante en la ejecución del hecho punible, o cuando usted, ya habiendo hecho todo lo que tenía que hacer, usted realiza una acción tendiente a evitar, a impedir que se produzca el resultado. Eso lo vamos a ver también, porque el desistimiento tiene requisitos o condiciones distintas dependiendo de si es una tentativa acabada o una tentativa inacabada. Miren, el delito, como todo hecho humano, tiene un comienzo, tiene un final, o sea, como todo lo humano, el delito nace, vive, muere. El delito nace en la cabeza del autor, en la mente del autor, y muere cuando se consuma, cuando se perfecciona el hecho punible. Entonces, podríamos decir que el delito tiene lo que se llama un proceso ejecutivo, que nace, repito, en la fase interna de las personas, y luego se va, es decir, nace como una idea, llegó esa idea, esa voluntad se convierte en una voluntad, en una resolución, y luego esa resolución se manifiesta externamente en actos que, llegado un momento, pueden llegar a perfeccionar un delito, en el sentido de lesionar o poner en peligro el bien jurídico de la manera proscrita, prohibida por el legislador. Entonces, hay un intercriminis, hay un proceso ejecutivo del delito. Al proceso ejecutivo del delito se le llama el itercriminis, otros lo llaman el itercriminalis, y este itercriminis está compuesto por todas las fases que son necesarias para que se perfeccione un hecho punible. Este proceso se inicia en la mente, como dije, en la cabeza del autor, y eso es lo que se llama la fase interna del delito. Esta fase interna, bueno, no es punible o no puede ser punible en un Estado de Derecho, respetuoso de la dignidad, respetuoso de la libertad de pensamiento. Es decir, la fase interna no se castiga, y por eso nosotros hemos aquí postulado como uno de los principios fundamentales del derecho penal el principio del hecho. Entonces, la fase interna, que consiste, bueno, en idear, consiste en la representación, ¿no? En idear el hecho punible, en resolver el hecho punible, quizás a lo mejor en discutir internamente, ¿no? Bueno, lo hago o no lo hago. Es decir, todo este conjunto de fenómenos que podrían producirse en la mente del autor forman parte de la fase interna, pero están excluidos por completo de la punibilidad. Luego de la fase interna, bueno, algunos autores hablan de una fase intermedia,
Esta fase intermedia tendría algo de la externa y algo de la fase externa y algo de la fase interna. Es la que llaman algunos la fase de las resoluciones manifestadas. Cuando una persona manifiesta la resolución, cuando una persona ya ha resuelto cometer un hecho punible y de alguna manera lo manifiesta, a veces el legislador castiga la simple manifestación de la resolución criminal. Esto es lo que se llama. Por eso es que esta fase es una fase quizás excepcional, porque en algunas ocasiones se castiga la simple manifestación de la voluntad de delinquir, del propósito de delinquir, sin haber todavía realizado actos tendientes ya a ejecutar el delito. O sea, por ejemplo, ¿cómo manifiesta uno la voluntad de delinquir? Bueno, a lo mejor diciéndolo, expresándolo, o de repente asociándose con otro. Dice, vamos a asociarnos, vamos a ponernos tú y yo, vamos a ponernos de acuerdo para cometer un delito. Pero esa simple expresión, exteriorización de la voluntad criminal, a veces el legislador anticipa la punibilidad a la misma y castiga el hecho, a veces con extrema severidad, al punto de que en algunos delitos, como por ejemplo los delitos de drogas o los delitos como el terrorismo, se anticipa la punibilidad al momento de apenas en que la persona manifiesta o expresa o exterioriza su resolución criminal y se adelanta la punibilidad hasta allí, pero se castiga el hecho con la misma pena con la que si se hubiera consumado el delito. Es decir, que llevándolo, por ejemplo, al delito de homicidio, digo yo, aunque no ocurre eso con el delito de homicidio, pero para que se entienda mejor, es como si usted, por ejemplo, hubiera decidido, oye, voy a matar a Pedro, y entonces vengo y le digo a alguien, mira, oye, vamos a ponernos tú y yo de acuerdo para matar a Pedro, porque yo quiero matar a Pedro, y el simple hecho de haberle dicho eso a una persona sería suficiente, significaría que se me podría castigar a mí ya como si hubiera matado a Pedro, a pesar de sin ni siquiera haber tocado a Pedro. Bueno, eso ocurre en algunos delitos, como el tráfico de drogas, la delincuencia organizada en general se ve castigada o sancionada de esta manera tan severa, tan extrema, y también, bueno, esto ocurre con delitos como el terrorismo. De todas maneras, bueno, eso repito, es excepcional. La regla es que cuando usted apenas exteriorice la voluntad de cometer un delito, cuando usted manifieste su resolución criminal, eso no tenga carácter punible. O sea, el ejemplo que acabo de decir de que yo diga, bueno, quiero matar a Pedro, etcétera, etcétera, eso no tendría carácter punible. Y si le digo a otro para asociarme, bueno, allí eso sí podría ser castigado, aunque no con la misma pena. En el Código Penal no está así, no con la misma pena que se hubiera consumado el delito, pero sí pudiese, con una mala interpretación sobre todo, castigarse por el delito de agavillamiento. Realmente no habría agavillamiento, pero es lamentable que, bueno, que muchas veces los jueces confunden el agavillamiento con simplemente la exteriorización de una resolución criminal. El agavillamiento es cuando usted se asocia para cometer delitos en su conjunto. Ahora, si usted se asocia para cometer un delito, pues eso no constituiría agavillamiento. Ahora, bueno, pudiera ser, dependiendo del caso concreto, a lo mejor otro delito que está en la ley contra la delincuencia organizada, que es la asociación para delinquir. Bueno, pero no me quiero meter con eso. Ese delito, por cierto, de la asociación para delinquir, es un delito que permite adelantar la punibilidad al momento de simplemente exteriorizar la voluntad de delinquir mediante una asociación, y castiga con extrema severidad el hecho. Claro, cuando se trata de delitos asociados a la delincuencia organizada. Pero eso vamos a verlo con más detalle más adelante. Entonces, hay una fase intermedia, esa fase de las resoluciones manifestadas, que se castiga excepcionalmente, y que algunas leyes especiales, para puntualizar, la castigan con tanta severidad de esa fase como si se hubiera consumado el delito. Eso algunos lo consideran como característico del llamado o denominado derecho penal del enemigo.
es decir, un derecho penal en que no se respetan ciertos principios, ciertas garantías fundamentales del derecho penal asociadas al Estado de Derecho. Y que bueno, que muchos consideramos inconstitucional ese derecho penal del enemigo, que llaman algunos derecho penal del enemigo. Pero la regla es que esa fase de las resoluciones manifestadas no tenga carácter punible. En la fase externa, podemos distinguir o distinguiremos la preparación del delito, cuando el autor hace lo que se requiere para sentar las bases, para sentar las bases de la futura ejecución. Hay que distinguir esa fase preparatoria de la fase ejecutiva. La fase ejecutiva o la fase de ejecución del delito es donde comienza la punibilidad. La regla general es que los actos preparatorios, los actos que simplemente condicionan o que pueden condicionar la ejecución del hecho punible más adelante, esos actos por regla general no tendrán carácter punible. A veces, insisto, así como ocurre con las resoluciones manifestadas, el legislador adelanta la punibilidad a los actos preparatorios antes del comienzo de ejecución. Porque ¿dónde está la tentativa? La tentativa está cuando se comienza a ejecutar, está en la ejecución. La tentativa no es preparar, pero a veces, y es con la tentativa que comienza la punibilidad, o que por regla general ha de comenzar la punibilidad. Sin embargo, excepcionalmente, tratándose de bienes jurídicos que el legislador le asigna además mucha importancia, tratándose de intereses fundamentales para el legislador decide adelantar la punibilidad a los actos preparatorios. A veces lo hace castigando como si la persona ya hubiese intentado ejecutar el hecho o lo hubiese consumado. Otras veces castiga el acto preparatorio con una menor pena, que sería el deber ser, por aquello de que, como le dije, en el proceso ejecutivo, en la tentativa en general, se rige por el principio de que en la medida que usted haga más, será más castigado, y en la medida que haga menos, debería ser menos castigado. Si usted lo que ha hecho es preparar un delito, pues eso no debería castigarse. La regla general es que no se castiga. Ahora, pero si se decide castigar, tendría que castigarse con una menor pena que la tentativa o que el delito consumado. ¿Qué es lo que hace en el derecho penal del enemigo? Bueno, por ejemplo, en la ley contra la delincuencia organizada, en la ley de drogas, etcétera, lo que se hace es adelantar la punibilidad a los actos preparatorios, a resoluciones manifestadas, y castigar con la misma pena que como que si se hubiera consumado o perfeccionado el delito. Es realmente arbitrario, y lo que pasa es que muchas veces eso se acepta, se admite, sobre todo por la gravedad del delito de que se trate, pero realmente eso colide con principios fundamentales del derecho penal. Entonces, la punibilidad comienza con la ejecución del delito. Es decir, la tentativa es comenzar a ejecutar el delito. Y en los actos preparatorios no habrá, entonces, por regla general, punibilidad. Los actos preparatorios quedarán impunes, mientras que a partir de la tentativa, a partir del comienzo de ejecución, que comenzará la ilicitud, es decir, la norma empezará a prohibir allí el comportamiento, es desde la fase de ejecución, desde el momento de la fase de la tentativa. O sea, la punibilidad comienza con la tentativa inacabada, cuando el autor comienza a ejecutar el comportamiento descrito en el tipo legal respectivo. Y si él, además o sea, es decir, si el autor, además de comenzar a ejecutar, sigue adelante y realiza el hecho, pero no se produce el resultado, él habrá entrado a otra fase, que es la fase de la tentativa acabada, que es lo que llama nuestro Código Penal el delito frustrado. Fíjense que esto de la no punibilidad de los actos preparatorios, uno los puede deducir de la misma definición de la tentativa. Fíjense, el artículo 80 del Código Penal dice que son punibles, además del delito consumado. El delito consumado es cuando se perfecciona el hecho, o sea, cuando se cumplen todos los requisitos
del hecho punible, del tipo legal, se cumplen todos los elementos típicos. Entonces dice, son punibles, además del delito consumado y de la falta, la tentativa de delito y el delito frustrado. Entonces, después define la tentativa. ¿Cómo la define? Dice acá, hay tentativa cuando con el objeto de cometer un delito, es decir, con el propósito, con la intención de cometer un determinado delito, ha comenzado alguien su ejecución por medios apropiados y no ha realizado todo lo que es necesario para la consumación del mismo por causas independientes de su voluntad. Aquí lo que nos interesa, fíjense, es que cuando la define dice que hay que haber comenzado la ejecución. De manera que si usted no ha comenzado a ejecutar, si usted apenas lo que ha preparado, usted lo que ha pensado, preparado, apenas ha manifestado que quiere realizar el hecho, usted no ha comenzado a ejecutar. O sea, desde el punto de vista literal, gramatical, o sea, no podría decir que usted ha comenzado a ejecutar específicamente un hecho punible, simplemente por el hecho de haberle expresado a alguien que lo iba a cometer o simplemente tenerlo en el pensamiento. Por esa razón, de esta definición uno puede excluir ya lo que no es tentativa y lo que no puede ser punible, lo que no es ilícito, a menos por regla general. Esto, claro, admite excepciones y por eso excepcionalmente se castigan los actos preparatorios y se castigan las resoluciones manifestadas. Advierto, miren, a veces la doctrina no distingue resoluciones manifestadas de actos preparatorios y llaman actos preparatorios a resoluciones manifestadas. Es una posición también. Yo aquí sigo pues a Jiménez de Azúa, entre otros, que hacía la distinción de una fase intermedia. Sin embargo, la doctrina más moderna en la actualidad pues no habla tanto de las resoluciones manifestadas, sino simplemente habla de los actos preparatorios y que se castigan excepcionalmente los actos preparatorios, y cuando se trata de un hecho que parece una resolución manifestada, o que yo diría que es una resolución manifestada, pues lo que se dice que sería, o lo que se dice en algunos libros, en algunos textos, es que eso sería un acto preparatorio. Entonces, bueno, hago esa advertencia porque a veces esto de la fase de las resoluciones manifestadas no la asumen o no la adoptan algunos autores en los textos que estudian el intercrímenes, el proceso ejecutivo del delito. Entonces, en la fase ya, bueno, de ejecución, podríamos decir que hay una fase de ejecución constitutiva de la tentativa, y si el autor llega a hacer todo lo necesario para consumar el delito, todo lo que se propuso para cometer el hecho punible, entonces en ese caso estaremos en presencia de un delito frustrado o tentativa acabada. Fíjese que el legislador define el delito frustrado, que sería la tentativa acabada, cuando dice que hay delito frustrado cuando alguien ha realizado con el objeto de cometer un delito todo lo que es necesario para consumarlo y sin embargo no lo ha logrado por circunstancias independientes de su voluntad. Es decir, que el delito frustrado es un momento anterior a la consumación. El autor ha hecho todo lo que se requiere para cometer el hecho. Pero ¿qué pasa? Que en ese delito falta todavía el resultado. Y por eso ha de tratarse de un delito, para que haya delito frustrado, ha de tratarse de un delito de resultado. Es decir, por lo menos en principio, uno podría decir que esto del delito frustrado sería poco pensable en un delito de mera actividad. Sin embargo, bueno, depende de la posición que uno asuma en cuanto al fundamento de la tentativa. ¿Por qué? Porque si uno asume una teoría subjetivista, pues pudiera pensarse que incluso en un delito de mera actividad se podría hablar de frustración. Sin embargo, bueno, el planteamiento, yo diría, más tradicional, el mayoritario, es considerar que el delito frustrado queda reservado a aquellos delitos en los cuales se puede realizar por completo la acción, o por lo menos el autor creer haber realizado la acción, y a pesar de ello no haberse consumado el delito. En cambio, la tentativa propiamente dicha sería aplicable a cualquier delito, sea un delito de mera conducta o de mera actividad, o un delito de resultado, porque tendría que ver pura y simplemente con el comienzo de ejecución. El problema más importante con relación a de esto dentro del iter criminis es el de distinguir, o uno de los problemas más importantes es el de distinguir
los actos preparatorios de los actos de comienzo de ejecución. Es decir, los actos de tentativa de los actos meramente preparatorios, porque es decir, los actos preparatorios son la antesala de lo punible. La punibilidad comienza con la tentativa, pero es que antes hay la preparación. Entonces, distinguir un acto preparatorio de un acto de tentativa ha sido realmente un dolor de cabeza para la doctrina y para la jurisprudencia. Eso ha sido uno de los temas, yo creo que mayores problemas, mayores dificultades. Es un problema muy espinoso para la doctrina, para la jurisprudencia, el deslindar el acto preparatorio del acto de comienzo de ejecución, porque la ilicitud, como les dije, la ilicitud y la punibilidad comienza con la ejecución. Lo que pasa es que hay actos preparatorios que son inmediatamente anteriores al acto ejecutivo, y entonces, claro, al ser tan cercanos, pues podría dificultarse enormemente el distinguir si realmente se ha comenzado a ejecutar o no se ha comenzado a ejecutar. Vamos a suponer, yo me voy a meter a una casa, a hurtar, no sé, a robarme algo dentro de una casa, y yo apenas lo que hago, o sea, me voy con una escalera y a unos metros de poner la escalera para subirme y meterme en la casa, me agarra la policía. Entonces la pregunta es, bueno, ¿eso es un acto preparatorio o es un acto ya de comienzo de ejecución? Y si puse la escalera y apenas estaba poniendo el pie en la escalera, ¿eso sería un acto ejecutivo o es un acto preparatorio? Fíjense, el tema es en realidad bastante difícil. O por ejemplo, o sea, si yo quiero matar a una persona, entonces bueno, yo tengo una pistola aquí cargada, y me acerco a ella ya cuando estoy cerca de ella y estoy a punto de sacar el arma de fuego, o cuando tengo ya la mano puesta en la cacha del arma y la mano en el gatillo y el dedo en el gatillo, pero no he apuntado, y en ese momento me capturan. ¿Eso es un acto preparatorio? ¿Eso sería un acto preparatorio o es un acto ya de comienzo de ejecución? Eso será ya una tentativa de homicidio, estando cerca de la persona a la que iba a matar. No tengo la pistola agarrada en la mano, el dedo en el gatillo, pero no apuntado, y en ese momento me capturan. Estas son las dificultades que genera, insisto, el problema de la tentativa. O sea, cuándo existe tentativa y cuándo hay un acto preparatorio. Sobre todo, repito, cuando se trata de casos límites, casos en los cuales el acto preparatorio es inmediatamente, en el tiempo y en el espacio, es inmediatamente anterior al acto de ejecución. Entonces, bueno, esto es uno de los puntos, como les dije, más conflictivos, como también genera, aunque menos duda, la distinción entre la tentativa acabada y la tentativa inacabada, que son como esas dos fases en el proceso ejecutivo. Es decir, ya dentro de la fase externa, dentro de la fase ejecutiva, está la fase de la tentativa acabada y la fase de la tentativa inacabada. Bueno, distinguir una de otras a veces también genera discusión, pero realmente no tanto como la del acto preparatorio y la del acto ejecutivo, el acto de tentativa. Mire, dentro del proceso ejecutivo del delito también hay que destacar la consumación. La consumación podemos distinguir en ella dos clases de consumación. Hay una que es la que importa, sobre todo de cara a la aplicación del castigo, a la aplicación de la pena, que es la llamada consumación formal. Un delito estará consumado formalmente en la medida de que el autor realice todos y cada uno de los elementos típicos. La acción, el resultado, se cumpla con el objeto material, las referencias de modo, tiempo y lugar. En la medida que se cumplan todos y cada uno de los requisitos típicos, en esa medida el delito estará consumado formalmente. Y cuando está consumado formalmente, nos olvidamos de la tentativa. Ahora, a veces la doctrina habla de la llamada consumación material del delito. Esta consumación material a veces tiene efectos prácticos en materia de participación criminal, por ejemplo. ¿En qué consiste esto de la consumación material? Miren, la consumación material se produce en ciertos delitos que tengan en su estructura típica elementos subjetivos. Como por ejemplo ocurre con el hurto
como por ejemplo ocurre con el rapto, ejemplos que he dado ya con anterioridad. Recuerden ustedes que un elemento subjetivo es una palabra, una expresión, un requisito típico que alude a un propósito, a un ánimo, a una intención especial con que debe realizar el autor el hecho para que el delito pueda considerarse típico. Es decir, tiene que ser un propósito, un ánimo especial, como por ejemplo en el delito de rapto, que está en el artículo 383, que el autor haya realizado el hecho con fines de libertinaje o de matrimonio. O como por ejemplo en el delito de hurto, artículo 451 del Código Penal, que el autor hubiese realizado el hecho, eso lo exige expresamente el tipo, con el fin, con el ánimo de aprovecharse del objeto sustraído. ¿En qué tiene que ver esto con la llamada consumación material? Bueno, que la definición que se da en la doctrina de la consumación material es que en estos casos se trata de casos en que el autor puede haber realizado ya todos los elementos típicos, pero además de ello, con su acción consigue lograr el fin último que se había propuesto al momento de comenzar a realizar el hecho. O sea, cuando la persona se había planteado un propósito final. Por ejemplo, yo me había, por robarme un objeto, por hurtar un objeto, yo me había planteado un propósito final, que era vender ese objeto y comprarme, no sé, un carro con el objeto, con el dinero, con lo que hubiera obtenido como precio luego de vender el objeto sustraído. Para algunos, bueno, la consumación será material cuando uno logre ese objetivo final, ese propósito final. Fíjense, cuando aquí dice en el 451 que la persona tiene que actuar con el ánimo de obtener un provecho económico, pues entonces el delito estaría consumado materialmente cuando el autor, cuando el ladrón hubiera obtenido ese beneficio, ese provecho económico como consecuencia del apoderamiento. Ahora, formalmente el delito estaría consumado en un momento anterior, en el momento que se apoderó del objeto, tuvo el poder sobre el objeto, etcétera, etcétera. Hay varias teorías al respecto, pero la consumación material se produciría ya es cuando hubiera obtenido ese fin ilícito que se exige en el 383, que no se exige que tenga que concretarse, pero que desde el punto de vista doctrinal, insisto, se considera que podía el delito estar consumado sustancialmente, materialmente, cuando el autor hubiera logrado ese fin último. Por ejemplo, en el caso del artículo 383, entonces, ¿cuándo estaría consumado materialmente el delito de rapto? Bueno, cuando el autor hubiera realizado actos de libertinaje con la víctima o se hubiese podido casar con la víctima, porque el hecho tendría que haberse realizado, ejecutado, con fines de libertinaje o de matrimonio. Ese es el fin último que tendría que tener el autor para poder cometer este delito. ¿Cuándo sería la consumación formal del delito de rapto? Bueno, cuando el autor, por medio de violencias, amenazas o engaños, hubiese arrebatado, sustraído o detenido a una mujer mayor emancipada. Ahí se consuma, cuando priva de la libertad el autor a una mujer mayor emancipada, en ese momento se habría consumado el delito de rapto. Pero para que se diese la consumación material, pues tendría que el autor haber hecho más, no haber logrado materializar esos fines de libertinaje o esos fines de matrimonio. Esta consumación material, bueno, tiene importancia, repito, desde algunos puntos de vista, en materia de participación criminal, en materia de encubrimiento, pero no nos vamos a meter con eso. Lo importante es simplemente conocer o saber que dentro del intercriminis se distingue, bueno, entonces una fase interna, una fase intermedia y una fase externa, y dentro de la fase externa se distingue la preparación, la ejecución, dentro de la ejecución la tentativa acabada y la tentativa inacabada, y bueno, por último estaría la consumación formal, y la última fase del hecho punible del intercriminis que para algunos podría tener relevancia desde el punto de vista jurídico penal, sería la consumación material del delito.
El tema siguiente es el tema del fundamento de la tentativa. En cuanto al fundamento de la tentativa, la pregunta que uno se hace es la de por qué se castiga la tentativa o por qué es ilícita la tentativa. Esa es la discusión en torno al fundamento de la tentativa. Y miren, la respuesta a esta pregunta es de mucha importancia porque la interpretación, el sentido que uno le otorgue a las reglas en materia de tentativa, bueno, va a depender, y sobre todo la resolución de casos prácticos aplicando la ley, va a depender del fundamento que se le haya asignado a la tentativa. Dependiendo de cómo usted entienda el fundamento de la tentativa, pues entonces usted dirá, va a resolver un problema de una manera o va a resolver un problema de otra manera. Es decir, que esto del fundamento de la tentativa es muy, pero muy importante. Aquí hay dos concepciones que podemos decir que son las de mayor trascendencia. Hay otras que no es que sean de menor importancia o que no hayan tenido tanta acogida, pero quizás a lo mejor, bueno, las más conocidas son la teoría objetiva y la teoría subjetiva. Es decir, de acuerdo a la teoría objetiva, la tentativa se castiga por el peligro que produce la conducta para el bien jurídico tutelado. O sea, la tentativa se castiga en razón de lo externo, de lo objetivo, del riesgo de daño que produce el comportamiento. ¿Por qué se castiga? Porque usted ha realizado una conducta que genera un riesgo, un daño para un bien jurídico. En cambio, la teoría subjetiva sostiene que la razón del castigo, la razón de la ilicitud y la razón del castigo de la tentativa tiene que ver con la infracción subjetiva de la norma. Es decir, la norma, ¿qué es la norma? La norma es la norma de conducta, ¿no? La regla de comportamiento, el mandato, la prohibición. O sea, en la medida que usted haya quebrantado la norma de conducta y lo haya hecho mediante un acto tendiente a la producción del resultado, pues entonces en esa medida usted habrá actuado ya ilícitamente. No importará que hubiese lesionado o puesto en peligro el bien jurídico, que hubiera puesto en peligro el bien jurídico. No será necesario que haya puesto en peligro el bien jurídico, bastará simplemente con la infracción subjetiva de la norma, claro, en la medida que esa infracción se haya exteriorizado, porque recuerden que no se puede castigar las ideas. O sea, en la medida que esa voluntad contraria a la norma se haya exteriorizado en un determinado acto, bueno, entonces tendiente a la comisión del hecho punible, pues en esa medida el hecho ya será ilícito, ya podría decirse que eso constituye una tentativa. La tentativa se castiga ¿por qué? Por la exteriorización de la voluntad criminal, mientras que para la teoría objetiva no basta con simplemente la exteriorización de la voluntad criminal, sino que será necesario, será indispensable que se haya puesto en peligro el bien jurídico tutelado. Si no se ha puesto en peligro el bien jurídico tutelado, pues entonces no habría tentativa. Actualmente la teoría objetiva podríamos decir que es mayoritaria. Sin embargo, hay planteamientos que fueron en un momento determinado, por ejemplo en Alemania, fueron también dominantes o llegaron a ser dominantes, como ocurrió con la llamada teoría de la impresión. De acuerdo a la teoría de la impresión, el fundamento de la punibilidad de la tentativa tiene que ver con la capacidad que tiene el hecho, la capacidad del acto realizado por el autor de producir alarma social, de producir una conmoción en la sociedad. Es decir, en la medida ¿y por qué conmoción? Conmoción en el sentido de que el autor habría exteriorizado una voluntad contraria a la norma. La teoría de la impresión parte de la teoría subjetiva, es decir, es como una derivación de la teoría subjetiva, pero que exige algo más que simplemente la violación de la norma. Tiene que ser un acto, o sea, el acto realizado, el acto que
que viola la norma debe ser un acto que tenga la capacidad de producir una conmoción, una alarma en la sociedad, de remecer la quietud de la sociedad, en el sentido de que cualquiera pudiera pensar, oye, es que aquí se ha violado la norma y esto requiere pues un castigo, esto debe ser castigado. Es decir, no es que simplemente alguien pensó en violar la norma, no es que solamente pensó, sino que realizó un acto, y un acto que puede preocupar a cualquiera, que podría preocupar a cualquiera. Algo importante es que no se requiere que la sociedad se haya alarmado, ¿no? Sino que se trataría, se trataría de una valoración que haría el juez para determinar si el comportamiento realmente fue ilícito, fue tentativa o no fue tentativa. Esa valoración sería la de que, bueno, de si realmente es un acto capaz de producir ese daño social, ¿no? De producir, con la capacidad de producir alarma en la sociedad, de producir conmoción, inquietud en la sociedad. Eso, claro, una de las críticas más importantes que se le hace a una tesis como esta es precisamente que eso queda una valoración, se quede libre del juez, y en la medida de que es así, esta posición puede conducir a adelantamientos de la punibilidad excesivos en determinados casos. Entonces, quizás, por esa razón es una teoría que ha sido severamente cuestionada por algunos autores, aunque, repito, llegó a ser dominante, inclusive muchos autores todavía la sostienen, autores alemanes todavía sostienen a la teoría de la impresión. En cambio, en España, aquí en Latinoamérica, la teoría, podríamos decir, dominante ha sido la teoría objetiva. ¿Por qué se castiga la tentativa? Porque es una conducta peligrosa, porque genera un peligro para el bien jurídico. Y claro, por ese camino se llega a la conclusión, por el camino del objetivo, ¿no? Por el camino de la teoría objetiva, se llega a la conclusión de que si una conducta no es peligrosa para el bien jurídico, pues entonces no podría ser tentativa. Claro, allí lo que pasa es que habría que ver qué se entiende como peligro, porque los actos preparatorios también son peligrosos, y es por eso, es decir, un acto preparatorio puede ser peligroso, al igual que también, fíjense, los positivistas lo demostraron, a una persona también se le puede considerar peligrosa simplemente por su modo de ser, por su personalidad. Entonces, no hay concepto más peligroso que el de peligro, y eso es también uno de los cuestionamientos que se le podría hacer a la teoría objetiva, a pesar que también la teoría objetiva puede conducir a adelantar la punibilidad como regla general a los actos preparatorios, y considerar que una persona sea peligrosa simplemente por el hecho de tener ciertas condiciones o ciertas características. O sea, tampoco es que vaya a pensarse que las otras teorías, como la teoría objetiva, no tiene crítica. Y la teoría subjetiva, también se le critica, lo del adelantamiento de la punibilidad. Incluso se dice que con la teoría subjetiva, con una teoría subjetiva pura por lo menos, se podría llegar al extremo de castigar las ideas, castigar el pensamiento. Sin embargo, los defensores de la teoría subjetiva, dentro de los que yo de alguna manera me encuentro, tampoco es que pensemos que se puedan castigar las ideas, sino que para que pueda castigarse, siempre será necesario un acto externo, y por eso es que yo he hablado aquí del principio del hecho. Siempre hay que haber un acto externo que exprese, que exteriorice la voluntad criminal, la voluntad delictiva. La cuestión es decir, eso de que sea necesario para que haya un ilícito, el peligro para un bien jurídico o el daño para un bien jurídico, eso yo creo que, y es lo que se sostiene desde este punto de vista, no es lo que prohíben las normas lo que prohíben son comportamientos, conductas. Y en la medida que prohíben comportamientos, conductas, pues no se podría entender que lo prohibido o lo ilícito son resultados, y que entonces que la ilicitud va a comenzar con el peligro para un bien jurídico. Sin embargo, repito, todas las posiciones tienen cuestionamientos, y hay posiciones intermedias también a este respecto. Una última tesis que yo estuve sosteniendo también en algún momento es la teoría funcional normativista, es decir, en cuanto al fundamento de la tentativa. Esta teoría, lo que dice, de una forma semejante también a la teoría subjetiva, pero no es una teoría subjetiva. Esta teoría lo que dice es que
el fundamento de la ilicitud en la tentativa es el quebrantamiento de la norma, la infracción de la norma. Pero esa infracción de la norma se producirá en la medida de que el comportamiento, la acción del autor, represente o pueda representar de cara a la sociedad un mensaje o darle un mensaje a la sociedad de que la norma no está vigente como modelo de orientación. Es decir, que para que pueda haber tentativa, o sea, para el fundamento de la ilicitud de la tentativa desde este punto de vista es que la conducta realizada, el acto realizado, de alguna manera pueda percibirse por la sociedad que da el mensaje de que la norma no está vigente. Claro, esto está estrechamente conectado con la teoría de la impresión también. Es una forma un poco más elaborada de sostener que el fundamento de la ilicitud de la tentativa está en que el hecho produce el arma social. Bueno, no, aquí lo que se dice, bueno, es que la conducta debe dar ese mensaje a la sociedad, es decir, desde el punto de vista comunicativo, debe dar el mensaje a la sociedad de que la norma no está vigente y por eso se requeriría la pena para restablecer la vigencia de la norma. Bueno, estas son las teorías sobre el fundamento de la ilicitud. Ya en la clase que viene vamos a hablar en particular de la tentativa acabada, de la tentativa inacabada y de las distintas formas de tentativa. Fíjense, antes de hablar por ejemplo, de la tipicidad de la tentativa inacabada, y de la tentativa acabada, vamos a hablar y de las diferencias, bueno, aunque vamos a hablar de las diferencias antes, pero vamos a poner énfasis en un problema que tiene que ver con esto, que tiene que ver directamente con esto del fundamento de la tentativa, aunque bueno, el fundamento de la tentativa abarca casi todos los temas de la tentativa, pero vamos a hablar específicamente de la tentativa inidónea, que algunos lo llaman también el delito imposible. O sea, la pregunta va a ser, bueno, ¿qué posición debemos asumir cuando se trata de casos en los cuales el comportamiento del autor no era idóneo para producir el resultado, pero él exteriorizó su voluntad de producir el resultado? Entonces, esto vamos a ver casos concretos, casos que yo he tenido, que he tenido en tribunales, en los cuales se ha planteado pues una discusión sobre esto. Aunque les digo, este tema, estos casos tienen que ver este tema de la tentativa inidónea o del delito imposible tiene que ver con el fundamento de la tentativa, pero también la definición que vayamos a dar de tentativa acabada, tentativa inacabada, o sea, ya los pormenores que daremos de estas formas de tentativa van a depender también en gran medida de la tesis que hayamos asumido en cuanto al fundamento de la tentativa, en cuanto al fundamento de la ilicitud. Es decir, que un tema que tenemos que manejar nosotros de cara al desarrollo de esta materia es el del fundamento de la tentativa, porque el fundamento de la tentativa es lo que nos va a permitir, nos va a abrir la puerta para interpretar las reglas del artículo 80, es decir, la definición de tentativa, la definición de tentativa acabada, como también, o sea, la definición del desistimiento, cómo ha de entenderse el desistimiento. Eso va a depender en gran medida del fundamento, como les he dicho, de la ilicitud y de la punibilidad de la tentativa. Bueno, entonces con esto terminamos esta primera parte del tema y bueno, más adelante vamos a continuar, vamos a empezar la próxima clase con un problema, con un caso al cual, bueno, vamos a tratar de aplicar, bueno, las diferentes teorías sobre el fundamento de la tentativa para ver, bueno, cuáles son los resultados en un caso que en el otro y de esa manera, bueno, ir tomando posición a este respecto. Entonces con esto, bueno, terminamos esta parte introductoria, esta primera parte de la lección 21, que es la de la extensión de la tipicidad a la tentativa de delito.